la filósofa Giselle Velarde. Y bueno, vamos a conversar acerca de asuntos relacionados con la política internacional y con la ética, sobre los cuales se ha ya derramado bastante tinta y se ha consumido mucho papel, pero siempre ella, nuestra invitada, tiene cosas importantes que decirnos. Brevemente, Giselle, ¿cuál fue su primera lectura de los atentados del 11 de septiembre y de la reacción consiguiente de los Estados Unidos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, doctor Deneri. Mi primera lectura, digamos así, cuando ocurrió, aparte del horror que todos hemos sentido, era que era algo esperado. Lamentablemente, el mundo actual está frente a los riesgos fundamentalistas y, digamos, totalitarios, digamos que son riesgos que ya se evidencian como una realidad. Entonces, esperaba que esto pasara, no sabía bajo qué forma, ni qué monstruosidad iba a ocurrir, pero definitivamente las políticas internacionales y la idea de vender derechos humanos globalizados que no cumplen los propios postulados de los derechos humanos, es decir, que pretenden instaurar formas ciudadanas occidentales, digamos, derechos ciudadanos que se vuelven universales y que se implantan a culturas que muchas veces, como en el caso de Perú, estamos de acuerdo en gran parte de esto, pero que muy a menudo no respetan su propio discurso, que es lo que hemos visto también en la práctica, digamos, después cuando se habla de respeto al otro como un igual, a la libertad, y se bombardea y encima después se tira la comida. Eso me parece terriblemente agresivo contra una política de derechos humanos y contra una política moderna. Entonces, creo que definitivamente las políticas occidentales o el poder occidental han manipulado mucho, digamos, a otras sociedades. No, más allá de que las ideas de la libertad y la modernidad me parezcan absolutamente necesarias y me parezcan una gran ganancia humana. Entonces yo distingo un poco lo que es el aporte occidente como proyecto humano de lo que es la práctica política y de lo que es la práctica a veces institucional. Entonces, ahí hay que distinguir esto, ¿no? Entonces, mi primera reacción es una reacción evidentemente de horror. Esto no se justifica, se explica. Lo mismo que pasó con Sendero. No se justifica para nada lo que hizo Sendero, pero sí se explica dentro del contexto. Perdón, pero cuando hay que tener cuidado con, digamos, con esa diferencia. Claro, ¿no? cuando usted dice que era algo esperado, estoy recordando, inmediatamente lo recordé, lo que dice Toynbee en un libro muy conocido que se llama El mundo y el occidente. Él expone ahí todas las veces, desde el siglo XII o XIII, todas las veces que Occidente ha invadido a Oriente, ¿no? Todas las agresiones que han sufrido estos otros países, ¿no?, a manos de Occidente. Y entonces dice que lo que pueda ocurrirle a Occidente será pues ya, es lo mínimo que le va a poder ocurrir después de todas las barbaridades que Occidente ha hecho. Y llega a decir incluso que el poder de los Estados Unidos, ¿no?, comenzó una declinación no visible ni muy importante, pero comenzó una declinación después de la Segunda Guerra Mundial. De modo que tampoco el hecho de que ahora, al cabo de tantos años, ya medio siglo, le haya ocurrido lo que le ocurrió, tampoco es algo absolutamente inaudito, porque también está de bajada. Bien, ¿usted cree que efectivamente era lo menos que le podía ocurrir después de las cosas que había hecho? No sé si tildarlo como menos o más, me parece que eso puede ser, digamos, poco objetivo, pero lo que sí es un hecho es que si tú manipulas o tú invades o tú implantas autoritariamente o, digamos, a través de las políticas económicas, mundiales, etcétera, tú implantas en otros sin posibilidad de discusión o pretendes dominar, en algún momento eso va a revertir sobre ti. Entonces, en esa medida era un fenómeno esperado. Yo lo estaba trabajando en mi curso de ética en la universidad, por ejemplo. Es decir, estaba trabajando, digamos, el riesgo, el fundamentalismo y las formas de violencia que se podían dar. Entonces, en ese sentido, digamos, es algo propio, digamos, a una consecuencia. Lo que viene es un problema de que el proyecto moderno está en crisis como proyecto en Occidente, no solamente, digamos, en los países que hemos recibido esto de una manera más implantada, que estamos más que mal que bien de acuerdo en unas partes y en otras no, y en otros como casos como el Perú, que esto ha llegado de una manera fragmentada. Pero definitivamente hay una crisis, digamos, mundial frente a estas perspectivas. Y en esa medida también esa crisis es porque la modernidad como proyecto que buscaba esa igualdad, esa libertad, ese consenso, esa actitud crítica, ha acabado más bien no en una economía liberal, sino neoliberal, donde el ser humano se comienza a reducir a un ser económico que no es su esencia. Es decir, no en una economía de, digamos, de que la libertad generara igualdad de oportunidades o mejorar a las personas pobres, sino de alguna manera radicalizar mucho más grandes las distancias entre los ricos y pobres. Y ya no porque antes había la idea de que por tradición o por familia uno tenía un estatus superior. Ya no estamos en monarquías, o oligarquías, o aristocracias. Estamos bajo la idea de democracias que en principio deberían de redistribuir dinero. Entonces que deberían de mejorar, que aceptaban la desigualdad,
pero las desigualdades razonables. Y lo que estamos creando son, ya sabemos, los países del norte, los del sur son súper pobres, ¿no es cierto? Igualito en las sociedades, el dinero está mal concentrado. Entonces creo que el problema es que el proyecto es excelente, pero se han perdido objetivos comunes y las consecuencias de cómo se está viviendo esto han hecho que algún día estas personas que además, irónicamente, han sido en gran parte, muchas de esas personas que están atentando contra Estados Unidos son personas formadas en el propio sistema americano, ¿no? Entonces creo que es muy simplista decir, son unos locos. Evidentemente, el fundamentalismo es una forma que pierde cierta forma de lucidez, pero todos no son unos locos y las cosas no ocurren porque están locos. Es decir, es muy simplista decir eso. Esta chica Castro Bando, que salió el otro día en la televisión, que ha estado, que más he tenido la oportunidad de conocerla, me ha hecho algunas entrevistas, es una persona que se le ve que es una chica muy valiosa. Es decir, es fácil ver esto cuando uno la conoce, ¿no? Muy bien intencionada, contó el otro día de que lo que había vivido, digamos, contó la otra parte de la versión que la prensa no te dice oficialmente muchas veces, la versión que también en Estados Unidos la propia ciudadanía a veces está, digamos, excluida de oír. Entonces hay que saber escuchar y ver las dos partes, ¿no? Una observación ahora, ya yendo a la cuestión ética. Acá veo en un trabajo del padre Sam-Tuyk, titulado Nuestras circunstancias económico-políticas y nuestras responsabilidades, en la página 11 lo siguiente, dice, la moralidad radica en una opción, en una elección personal. Soy moral si yo me escojo como persona moral o como persona decente. Es decir, si me escojo como persona capaz de diferenciar el bien del mal. Pero si digo todo vale, todo es igual, si digo todos los hombres son corruptos y no hay nada que hacer, si digo solo valen mis intereses o los de mis amigos, yo ya he renunciado y no me escojo como persona moral, como persona decente. Bueno, los Estados Unidos, por causa de los acontecimientos que todos conocemos, ¿no? Han distinguido clarísimamente el bien del mal, ¿no? El mal son los otros, ¿no? El fundamentalismo islámico es el mal, ellos son pues ¿no? El bien, y el presidente Bush ha dicho, en ese sentido entonces son morales, ¿eh? Porque pueden distinguir el bien del mal. Es una distinción muy peculiar que han hecho, pero por lo menos en este sentido que lo expone Sam-Tuyk, distinguen. Pero luego el presidente Bush ha dicho que los que no están con ellos, ¿no? Están con los terroristas, ¿no? Entonces, en esa medida, los Estados Unidos defenderían solamente sus propios intereses y los intereses de quienes están con los Estados Unidos. Exacto. En esa medida no serían morales. Exacto. ¿Me podría sacar, doctora Velar, de esta confusión? Lo que pasa es que ahí hay un problema que no es ético propiamente dicho, sino es político. Evidentemente la ética tiene algo que decir ahí. Es decir, ahí tendría que Estados Unidos fundamentar por qué su posición es superior. Ellos han fundamentado esto en que ellos son el emblema de la libertad. No, pero efectivamente, sus prácticas, digamos, y la reacción inmediata de Bush es terrible. Es decir, estás conmigo, estás contra mí, punto. Acá no hay término medio. Entonces están fundadas sobre el miedo, digamos, y sobre una visión autoritaria y casi tiránica en cierta medida, ¿no? Entonces, hacia el resto de países, hay un problema de un monopolio de poder. Es decir, desde el final de la Guerra Fría, con el quiebre de la ex Unión Soviética, digamos, el problema también está que tiene mucho más poder. Es decir, Occidente ha crecido a ese nivel, ¿no? Ahora, evidentemente, ahí hay que decir algo. Éticamente hay que distinguir lo que Sam-Tuyk apunta y es un criterio moral, es decir, algo me tiene que permitir a mí distinguir lo que es el bien y el mal. Efectivamente, Bush dice, pero él ahí no refleja tener ninguna solidez ética. A mí me parece que lo que hay que rescatarle al pueblo americano es una opinión como la de Powell, por ejemplo, mucho más mesurada, que ahí sí hay que rescatarle a los americanos algo que el Perú no tiene y que otros países no tienen, que es el valor del conocimiento y la información y el saber. Hay gente que dijo un ratito, por favor, es decir, dijo, acá hay que hacer un trabajo fino de inteligencia, por eso es que supongo que la guerra también comenzó un poco después. Es decir, lo que han debido hacer, que es mucho más, digamos, a largo plazo, es entrar, como definitivamente lo supongo que lo están haciendo, es entrar y, digamos, hacer un trabajo mucho más fino. Además, esto es un problema de terrorismo internacional, no solamente se está centralizado en Osama Bin Laden, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí el asunto está en que el valor sí, ahí vemos la diferencia en ciertas sociedades como la nuestra. Hay gente que sí tiene voz, digamos, a partir de la inteligencia tiene un rol. Y dicen, no tenemos que ser simplistas. La actitud de Bush es totalmente simplista, motivada por la inmediatez, por la mera ansia de poder, por una razón diplomática y por la prepotencia de una nación que controla en gran medida el país. Entonces creo que en ese sentido su distinción sobre el bien y el mal es totalmente precaria. Yo rescataría a entidades o personas como Powell que ponen una mesura y que dicen un ratito, reflexión, algo que nosotros no tenemos. Y otro punto importante acá me parece la actitud de la ciudadanía americana. No, primeramente vemos que hay una conciencia cívica total, porque la solidaridad que se da es
al punto en que salen los noticieros que dicen ya no den más sangre. En el Perú acá la gente hasta le robarían la sangre, nadie daría sangre. O sea, el pueblo reacciona, pero también inmediatamente se establece el prejuicio hacia el otro. Inmediatamente brota lo pasional, que es el hecho de maltratar a todos aquellos que tienen un tipo de color o vienen de una cultura distinta a la mía. Sin embargo, después se introduce la reflexión, algo que por ejemplo sociedades como nosotros no hacemos y hay gente que dice un ratito, no. El que él sea musulmán no quiere decir que él es un terrorista. El que él no sea como yo no quiere decir... Y ahí está la diferencia de una sociedad que sí tiene rasgos avanzados como sociedad civil. Y eso me parece importante porque eso también le puede poner un alto a, digamos, a fuerzas como las políticas que de alguna manera abusan de su poder. La esencia de la política es abusar de su poder, es perpetuarse. Entonces la reacción de Bush en ese sentido, digamos, es apresurada, es peligrosa, pero los que le ponen el alto son representantes de la sociedad civil. Además, quiere que le confiese una cosa antes de pasar al corte, sí. ¿no? A raíz de estos acontecimientos tuvimos por primera vez la imagen, ¿no? Ante circunstancias excepcionales del presidente de la primera nación del mundo, ¿no? A mí me pareció patético el asunto, ¿no? Porque con toda sinceridad y con todo el respeto que puede merecer el pueblo norteamericano, pero la política que tiene no merece ningún respeto, pero me pareció patético, no tiene ninguna estatura de presidente para dirigir a 256 millones de personas, ¿no? Bueno, como dice Susan Sontag, ¿no? Es un presidente robótico, ¿no? Es que esas sociedades funcionan no por el presidente, sino porque tienen una sociedad civil, lo que nosotros no tenemos. Esa es la diferencia. Los presidentes no necesariamente tienen que ser la gran cosa, sería ideal que fueran la gran cosa. Pero el asunto es, yo creo que en ese caso, la actitud de Bush que usted tiene la compartimos que gran parte de las personas. Yo lo que creo es que la diferencia está ¿Usted no se en la imaginaba ciudadanía? que era tan pequeño? No, yo no creía que era tan esperaba, pequeño. no sabía, no me llamó la atención eso de contigo contra mí, porque eso es muy No, eso sí, americano. no, me Es refiero decir, a su pequeñez. ¿a qué se refiere usted? No, física, no. No, pues, me refiero, sí, bueno, claro. digamos que no esperaba mucho de Bush, ¿no? Es decir, ¿Usted lo creo que la conocía prueba... ya? No, no lo voy a conocer, lo conozco Claro, de las noticias. sí. Lo que me refiero es que para mí me parece interesante la reacción de la ciudadanía. Sí. Es decir, ahí, yo- digamos, se ve la diferencia en una sociedad. El padre lo pone, digamos, el ser humano como conjunto. Y eso es lo que permite también revocar a ciertas instancias, criticar a ciertas otras. Evidentemente que la política tiene una fuerza. Salió en el periódico, no me acuerdo en cuál leí. Sí. Le pido por favor el paso a este corte porque si no van a desesperarse. Bien, luego retomaremos este diálogo. El gran pensador norteamericano Noam Chomsky, lingüista célebre y crítico feroz de la política norteamericana, y que siempre se queja de que los medios ahí no quieren presentarlo ni quieren publicarle sus contribuciones porque tienen miedo y todo está mediatizado, etcétera. Siempre lo ha dicho. Ha manifestado que los atentados del 11 de septiembre evidentemente fueron actos criminales, pero que la reacción de los Estados Unidos no ha sido una reacción criminal, sino una reacción supercriminal, ultracriminal y archicriminal, ¿no? Bien, yo lo siento así, lo he dicho aquí, ¿no? Y lo puedo decir las veces que sea menester. Sin embargo, es impresionante la cantidad de países que ha respaldado así, plenamente, la reacción y la política ex post facto de los Estados Unidos. ¿A qué se debe este respaldo? Usted me va a decir que es por conveniencia y todo, pero es una cosa muy mezquina, ¿no? Sin embargo, de repente los seres humanos nos movemos por esas pequeñas, grandes mezquindades. Creo que sobre el respaldo, por ejemplo, la Comunidad Europea, que es lo más cercano, digamos, que a Estados Unidos en la medida, sobre todo de políticas y formas de pensar, tuvo ciertas precauciones al inicio, no fueron tan... salvo el caso de Inglaterra, ¿no? Y la manifestación de Tony Blair, en general yo no diría que el respaldo fue tan rápido, creo que había una conciencia. Lo que pasa es que al final sí es un problema de bloques y de poderes. Al final, es que creo que se reduce al final a eso, lo cual no quiere decir que la ciudadanía, es decir, entre necesariamente en esos esquemas. Habría que preguntarle, por ejemplo, si la gente de repente en Alemania, por ejemplo, estaría de acuerdo en pasar una experiencia, digamos, terrible, como lo que podría ser hoy, lo que hace que hoy en día las armas son mucho más sofisticadas,
como el caso de lo que fue para Estados Unidos, Vietnam, por ejemplo. Yo creo que ahí habrían protestas hoy en día. Es decir, no creo que la gente necesariamente está de acuerdo con ciertas políticas, ¿no? Lo que creo es que las autoridades se ven ante la necesidad, la política se mueve por juegos de poder. Pero en los Estados Unidos y en cualquier otra parte, bueno, no en Afganistán, porque usted habrá visto en la televisión, ¿no? Dos situaciones completamente contrapuestas. En los Estados Unidos la gente asustada con máscaras, yendo de un lado para otro, no cubriéndose y todo. Y en Afganistán, en pleno bombardeo, en un lado, jugando fútbol, ¿ah? Eso lo hemos visto, ¿no? Entonces, son concepciones de lo que es el riesgo y el temor completamente Es que distintos. los americanos no están acostumbrados. Sí, pues. Los afganos están mucho más cercanos de lo que es una realidad muy precaria, son más precarios que nosotros. Claro. Entonces, lógicamente, nosotros podemos ver como exageradas las políticas, la actitud americana ante el horror, que definitivamente es un atentado espantoso, porque de alguna manera no están acostumbrados tampoco. Es decir, es un país mucho más protegido desde todo punto de vista. Es más, es el país que representaba la seguridad para el mundo. Era el país donde en principio ahí todo estaba controlado. Donde, digamos, este tipo de fantasías que además estaban en sus propias películas, creo que en el fondo ellos no habían pensado que esto podía ocurrir. Sabían, así como sabíamos mucho que podía ocurrir, pero de ahí a la realidad creo que les ha costado mucho. Ahora, creo que este tema, más allá de la política, toca temas muy de fondo, ¿no? Por ejemplo, toca el tema justamente de esta reducción que le diga, perdón, al ser humano al económico. una observación. He oído decir a varios analistas internacionales, yo no lo soy, he oído decir que lo que le hicieron a Estados Unidos y la reacción de Estados Unidos es una reacción normal. Porque imaginemos, dice, por ejemplo, si algo de esto lo hubiesen hecho al Imperio Romano, ¿no? Imaginemos al César diciendo, no voy a ver, momentito, hay que no sopesar las condiciones y circunstancias y todo. No, hubiese sido una reacción así en donde los hubieran barrido, ¿no? Entonces, más o menos, haciendo una equiparación también muy discutible entre el Imperio Romano, ¿no? Claro, pero algo así era como que alguien le había tirado una patada en la canilla de Estados Unidos al gigante, ¿no? Y había dicho, ¿quién se ha atrevido? ¿Quién se ha atrevido a patearme? ¿Dónde está que lo voy a pulverizar? ¿No? Una reacción así de monstruo, ¿no? Frankensteinico, ¿no? Bueno. Es que la reacción americana, Estados Unidos en ese momento, cuando tiene el bombardeo, de manera de ver, es atacado, está entre la espada y la pared. Es decir, ellos tienen que haber evaluado, quizás no Bush particularmente, pero sí justamente su propia coherencia, que ha sido muchas veces violada ante estas ideas de la modernidad y del discurso de los derechos humanos, pero también cómo se quedaban callados. Ahí está la otra parte, es decir, cómo yo dejo que me hagan esto y me quedo callada. Yo lo que creo es que hubieran mostrado una gran superioridad moral que no han podido demostrar como país, no atacando como atacaron a los afganos, porque al final han atacado a la población civil, ¿no? Y sabemos que no todos están de acuerdo digamos, con las políticas talibanes, por supuesto, y no están de acuerdo tampoco con la actitud de Osama Bin Laden. Es como cuando en el Perú se reduce a los peruanos a ciertas imágenes prototípicas de lo que el peruano es, que por supuesto que las hay, pero que no todos somos así. Entonces yo creo que ahí sí diría yo, que no tuvieron superioridad moral. La superioridad moral hubiera sido comerse el rollo de manera de ver, y creo que esto hubiera mostrado, digamos, una actitud completamente distinta y hubiera mostrado su superioridad no solamente militar y política, sino moral, que no han tenido. Creo que ahí han debido trabajar una operación fina de inteligencia. ¿Usted cree que podía haber tenido esa superioridad moral? Una nación que, por la historia y por todo lo que ha hecho, yo creo está que sí. Descalificada, ¿no? Está descalificada. Porque no están descalificados, yo no diría que están descalificados, yo creo que sí. Lo que pasa es que yo creo que tener esa superioridad moral para una nación, para una persona, para un grupo humano, es dificilísimo. Es decir, requiere un nivel de integridad muy alto. Pero usted está separando, digamos, a la población, creo, a la población. Es que en cierta medida, ¿qué hubiera pasado si Bush, por ejemplo, hubiera hecho, digamos, algo que es impensable a veces entre los políticos, pero que se puede perfectamente dar una llamada, no solamente a cantar God Bless America y todo lo que han cantado, es decir, todo, digamos, sus actitudes cívicas, las velitas, etcétera. ¿Qué hubiera pasado si hubiera un tipo, digamos, de duelo, pero además con meditación y reflexión? Pero eso se hubiera podido hacer, ¿por qué no? Eso sí está, como dice Santú, que es una opción humana. Yo creo que no han recurrido a esa opción. Porque ahí está la prepotencia. ¿Por qué no hacemos cantos también allá? ¿No? Porque solamente en los Estados Unidos. O sea, claro, lo que estamos hablando del país que está contestando una agresión, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí se puede tener. Lo que pasa es que tener esa superioridad moral de bajar la cabeza es demasiado. Pero averiguó quién era el agresor. Averiguó inmediatamente y vea cuántas semanas hemos estado con aquello de... Perdón, hemos estado... sin estar seguros. El principal sospechoso, ¿no? El supuesto atacante. Exacto. Entonces, pero él ya sabía, ya lo había atacado. No declaró la guerra, nada. Efectivamente, entonces ahí está justamente que no mostró una superioridad moral, ahí la política está separada. Es decir, entonces por eso digo, ¿quiénes son los que muestran esa superioridad moral en ese país? La ciudadanía. Ahora, yo creo que Estados Unidos no está descalificado moralmente como país. Es decir, al margen de estos ataques hay que distinguir niveles.
es un país que se ha construido en base al esfuerzo. Es un país que ha acogido un montón de inmigrantes y que acoge y sigue acogiendo a miles de peruanos que por conciencia patria se han ido de aquí porque no pueden soportar esto. Y así a miles de otras personas. Es un país donde la gente puede salir adelante con su esfuerzo y es la única meritocracia real. ¿A dónde se va la gente? Si yo me quiero ir del Perú, ¿a dónde me voy a ir? Si yo me quisiera ir del Perú porque considero que no puedo ejercer mi vida profesional y laboral acá, me iría a Estados Unidos, aunque no me siento, digamos, partícipe de la cultura del fast food, ni mucho menos. Porque sé que ahí van a invertir en mí, porque sé que si me voy a esforzar y si hay talento, ellos van a invertir en mí. Todo lo contrario de lo que le pasa a la gente en este país y lo que le pasa a la gente en un montón de otros países, sobre todo subdesarrollados, en vía de desarrollo como nosotros. Entonces, no creo que los podemos descalificar como país así tan fácilmente. Es decir, hay que reconocer... No hay que reconocer. No, pero usted está reconociendo cosas que son evidentes, cosas que son evidentes, que no, está bien, pero de ahí a pasar a la lectura que ya es inevitable de que prácticamente lo considera líder moral, ¿no es cierto? Hay un buen trecho, ¿no? Pero por lo menos para mí no son pues líderes morales. No creo que tampoco tienen ninguna base necesariamente. ¿Ah? No creo que su ciudadanía lo piense necesariamente. Creo que muchas personas pensarán como se consideran la sal de la tierra, esto es evangélico. No, pero... no, la divina pomada, pero por favor. Está ¿Qué bien. cosa creen? ¿Que son unos, de 256, 250 millones más canchicle? No, ellos se consideran que los 256 son pensantes, ¿ah? Sí, entonces... sabemos que la clase promedio americana no es muy pensante que digamos, no, pues es una clase, digamos, claro, media, digamos, acomodada que vive mayormente bien, pero digamos, yo creo que la ciudadanía, yo creo que es simplista pensar que todo el país está reaccionando como Bush, yo creo que no. Lo que sí creo es que hay un pánico, que probablemente es un poco exagerado, que hay un miedo, y creo que de alguna manera están enfrentando situaciones, límites que nunca han tenido que confrontar, que nosotros, por ejemplo, como país las hemos vivido sin parar. Es decir, entonces creo que más bien ahí yo lo que creo es que después de esto va a haber un quiebre, eso es un hito, es decir, más allá de la situación del ataque, más allá de Osama Bin Laden, más allá de Bush, aquí lo que va a haber es un poco un replantear la cultura occidental. Eso es lo que tiene que venir después y eso es lo que es importante. Entonces, ese replanteamiento les va a dar otro juego, lo quieran o no, dentro de la escena del poder internacional. Pero lo que pasa es que esto toma un tiempo, esto toma años. ¿Y usted qué opina de lo que llamaremos la monstrificación de Osama Bin Laden? Porque más o menos es un monstruo. Yo creo que eso es una exageración. No, pero usted ya, por supuesto, usted como persona... Osama Bin Laden es un hombre muy inteligente. Muy popular. Y digamos, sí, además hay que reconocer que es muy simpático físicamente. A mí me llamó la atención cuando vi su foto de la primera vez, tenía ojos de poeta. Yo a estos árabes los le daría una buena bañada, los limpiaría bien y me parecen estupendos, me parecen regios hombres. Pero digamos que, a lo que... Por supuesto, son guapísimos. No soy la única que lo pienso. Sí. Digamos que me parece que es un hombre que sabe muy bien lo que yo creo, sabe muy bien lo que quiere, sabe muy bien lo que apunta. Lo que sí creo es que hay un fundamentalismo terrible acá. Pero eso también puede ser... Mire, ¿qué es el fundamentalismo? Es cuando uno se agarra de verdades y las radicaliza. Cuando no da lugar al diálogo ni a la reflexión. Justamente lo contrario a lo que la actitud moderna te pide. Que seas crítico ante tus ideas, crítico ante lo que tú recibes como información, ante la tradición, ante lo que tú piensas. Pero ¿por qué ocurren actitudes fundamentalistas? Claro que puede haber gente que sea fundamentalista porque está media loca, pero yo creo que grosso modo eso no ocurre por esa no es la razón. El fundamentalismo se da porque tú le niegas a la persona, le ejerces violencias y le niegas a la persona la oportunidad de una apertura de sus ideas. Entonces tú radicalizas la actitud del otro. Pero entonces esa lectura nos llevaría a considerar, y creo que es inevitable, que la antigua posición de la Iglesia Católica que se resumía en aquella famosa expresión extra ecclesiam nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación, eso es también puro fundamentalismo. Yo diría que quizás esa expresión puede ser interpretada de distintas maneras. Yo diría que si la iglesia tuvo una etapa... Si fuera de la iglesia no hay salvación, ¿sabe qué fue fundamentalista en la iglesia católica en la época de la Inquisición? Sí. No esa expresión. Pero no, esta expresión. No, porque puede ser interpretada de distintas maneras. La única depositaria de la verdad, la única, exclusiva, no hay otra. Si no estás conmigo, estás contra mí, lo dice también el mismo Jesús. También lo dice, efectivamente, es en el Evangelio, pues. Exactamente. Pero digamos que eso tiene lecturas. Lo que no tiene lecturas usted está queriendo paliar eso. No. Lo que no tiene lecturas es porque que radicalicen una postura como lo que fue la Inquisición y que manden a la hoguera a personas porque eran pensantes, porque no eran brujos. O querer condenar a un genio como Galileo, pues es evidente pues que no era un brujo. No, ya he mandado a 9 millones de mujeres a la hoguera, también es otra barbaridad. Por eso digo, entonces esa frase puede ser interpretable. Lo que no puede ser interpretable es que hubo un hecho que aconteció y que murieron personas
que no debían haber muerto si no hubiera habido una actitud fundamentalista. Pero fundamentalista también fue Sendero Luminoso en el Perú, Claro. que se agarró radicalmente y hizo verdades infalibles de los textos marxistas, de la actitud maoísta-leninista. Entonces, digamos que el fundamentalismo puede darse en cualquier momento. El Perú es un país candente para eso. Vamos a hacer una nueva interrupción y luego continuaremos este diálogo encendido con la filósofa Giselle Belardo. ¿Usted no cree que una de las cosas que aglutinó al pueblo norteamericano y que vehiculizó muy bien el presidente Bush fue el espíritu vengativo, ¿no? El pueblo quería una venganza, quería vengar la afrenta. Entonces, al plantear el asunto en los términos en que lo hizo, justamente estaba promoviendo la venganza. ¿Usted lo considera así? Inicialmente sí, después no. Por eso es que le hice antes, le recalqué el rol de la sociedad civil. La reacción primera fue esa. Sí. Y fue el maltrato hacia todo el que no fuera americano o hacia todo. Imagínense, si en Estados Unidos se van a poner a maltratar a todos los que son distintos, se tendrían que matar entre ellos. Porque Pero, perdón, ese país... el hecho de que continúen los bombardeos, ¿qué cosa Yo significa? no ¿Que creo ya eso no es fueron, venganza? No, pero del Estado. Sí. Es decir, claro que es una venganza, y la venganza es distinta que la justicia, hay que saber distinguir eso. Yo lo que creo es que el pueblo inicialmente estuvo de acuerdo con esa actitud, pero después no. Justamente por eso es que, de alguna manera, las actitudes de discriminación racial iniciales pararon. Surgieron grupos que dijeron un ratito, no, ¿Pero hay que por qué distinguir. estuvo de acuerdo? Porque yo creo que eso es natural en el ser humano. Lo O sea, natural, la venganza es natural. el querer de vengar es lo pasional, es lo reflexivo. Ojo por ojo. Digamos, Es sí, la a usted le ley encanta Talión. ese tema, a usted le encanta ese tema. Eso No, es no, reflexivo. pero es que a mí me parece muy bueno, porque Pero eso es a mí me quitan un reflexivo. ojo, me Ya quitan un usted ojo. me dijo la vez pasada que si me quitaban el ojo, porque yo me reía, ya me lo dijo. Entonces Claro. no voy a regresar sobre ese tema porque No, yo ya lo sé, no, pero yo lo que digo es... eso es natural. Es como, por ejemplo, ¿por Pero qué el no es- miedo nos pero acerca no es- a Dios? no Ya es- que usted ha mencionado la dignidad, porque es natural, porque es buscar dónde aferrarte. Lo que no es natural y que es lo reflexivo, que es mucho más difícil, es asumir, por ejemplo, en este caso, el proyecto de la libertad. Y se lo tienen que replantear los árabes a su manera, y se lo tiene que plantear Estados Unidos y Occidente, y el mundo se lo tiene que replantear. Hay un proyecto que está acá en juego, que es este proyecto de la modernidad, que en el Perú ha llegado pobremente, mal, fragmentado, y que se piensa más que es agua, luz y desagüe, lamentablemente por la precariedad absoluta de este país a nivel cultural y a nivel educativo, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Pero yo creo que lo natural es reaccionar con el odio. Y lo que justamente la ética te tiene que enseñar es a eso que Santuk dice, hay que saber distinguir porque al final uno escoge, efectivamente, uno al final escoge. Una experiencia que yo recuerdo este año que ha sido una de mis mejores experiencias es que tuve la oportunidad, por el trabajo que hace el padre Nancy digamos, en las cárceles, de ir a Castro a una conferencia de los senderistas. Lo que más me impresionó, mi misión era cómo de alguna manera mostrarles a los senderistas que estaban presos que, que desde el punto de vista ético, que la violencia no era una alternativa ante los conflictos. ¿No? Evidentemente trabajé muchísimo, me preocupé por saber el nivel de estas personas, pero lo que más me impresionó no fue, a la hora de las preguntas o del diálogo que se instauró luego de la conferencia con ellos, que fue muy largo, fue el tercio que te miraba impresionado ante ¿por qué nunca me enteré de esto antes? Es decir, el reflejo de la precariedad absoluta en que viven las personas. Y digamos, personas que están ahí evidentemente conscientes de que hicieron una estupidez. Perdón, una interrupción. Usted dice que usted dice que decía a estos presos que la violencia no es una alternativa. Claro, mi idea era mostrarles, tuve que elaborar, digamos, por qué desde el punto de vista ético la violencia no era una alternativa. Pero lo que yo voy es que muchos de ellos habían caído en actitudes de esa naturaleza y reconocían, digamos, claramente, hasta en su mirada estaba eso, que esto era un error, pero lo natural hubiera sido el convencimiento ante un pueblo precario económicamente, precario emocionalmente, sin mayor identidad, sin oportunidades, es muy fácil venderle cualquier idea. Hay personas que están 20 años en la cárcel porque repartieron un panfleto con propaganda que no sabían ni lo que era. Está bien, pero entonces, volvamos... no estoy disculpándolos, ellos tienen que pagar su culpa, han escogido eso. Pero volvamos... Pero fíjese usted los niveles de brevemente a la violencia, que usted dice que no es una alternativa. Pero esto no significa desconocer que la violencia, según lo vemos en la historia, es profundamente transformadora. O sea, la violencia... También es que sí. Lamentablemente, definitivamente, la gran parte de los estados han surgido a partir de guerra. Es una alternativa. La violencia es natural al ser humano desde mi punto de vista. Yo ahí, no, pero es profundamente transformadora. No, definitivamente los 12 años de Sendero lo transformaron. Fíjense usted, a eso me refiero. Evidentemente, claro. Fíjese usted, por ejemplo, el caso de las revoluciones. Las revoluciones siempre estaban acompañadas de violencia porque es un ingrediente central para hacer un cambio radical, ¿no?
El asunto está en que no se tenga que llegar a eso, justamente. Pero Jesús Lo que también fue violento también, ¿no? También hay violencia, digamos, en la predicación. Sí, claro que hay violencia. No, justamente no, porque el ideal del amor excluía eso. Que estemos de acuerdo, no, ahí sí hay que reconocerle que no. O sea, usted me quiere poner las trampas. El capítulo 23 de Mateo es una invectiva, ¿no? Sí. No, ¿qué cosa? El capítulo 23 no, que es ese que si no me equivoco, donde habla de que de las víboras. Que no te preocupes, no te y habla peste de los fariseos y todo. No sé, ok, pero digamos, vota los mercaderes es que hay una idea que se está vendiendo. Sí, hay una idea que conlleva una verdad. Pero digamos, ahí hay un ideal que justamente es el ideal del amor, que es un ideal teórico y práctico. Entonces ahí no podemos decir que hay violencia. Para tal caso, por ejemplo, mire, mucho más interesante todavía sería el caso de los griegos, ¿no? Los griegos, por ejemplo, en la polis tenían dos leyes que normal había, la vía privada y la vía pública, ¿no? En la polis, en la vía pública, donde solamente estaban unos cuantos los libres iguales, nunca había violencia, porque la palabra era fundamental. El diálogo excluía la violencia. La violencia en el sentido del mando era en la esfera privada, que era del hombre libre en relación a la mujer, al hijo y al esclavo, ¿no? Al hombre no libre. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que violencia ha habido siempre, pero lo importante es que la ética tiene que tratar de ver cómo eso deja de ser una alternativa. Personalmente yo me oriento por una actitud que es natural. Lo que está tácito es que la violencia es mala. Eso es lo que usted no dice, pero mejor... Estoy diciendo que está mal, porque estoy diciendo que es natural. Pero que justamente lo que la ética te tiene que buscar, tiene que plantear a las personas, que las personas tenemos que ver es cómo creamos canales sociales y humanos donde no tengamos que recurrir a la instrumento, porque la violencia es un instrumento, no es un fin, es un medio para lograr algo. Entonces, no recurrir a la violencia para cambiar situaciones. Y ese es el reto dificilísimo, que Bush, ya que usted, digamos, no quiere nada Bush, yo tampoco lo quiero mayormente, y creo que en general no es muy simpático que, digamos, en sus políticas, Bush no ha sabido recurrir a ese otro instrumento como sociedad. Políticamente han recurrido porque eso es lo natural, el deseo de venganza, el deseo de aplastar al otro, el deseo de que tú me hiciste esto y yo te lo devuelvo. ¿Usted cree que también eso es natural. El odio es malo, usted cree? Sí. ¿Ah? ¿Usted cree que yo no odio? Alguna vez he sentido odio y me parecía espantoso. Sí. Una sola vez en mi vida he sentido odio. Bueno, pero hay gente que solamente ha fructificado por el odio. Exacto. Sí. Pero yo el digo, odio es ¿cómo creativo, puede ser creativo. No, el odio es creativo. Yo sí me he sentido odiada también. Y es horrible sentirse odiada. Y debe ser horrible odiar. No. Pero lo que pasa, doctor René, entonces, claro, por ejemplo, como esa me está haciendo pensar usted esa película que hubo Carácter, no sé si la vio, en que el padre prácticamente le da de latigazos emocionales al hijo y físicamente para que el hijo se vuelva pues un porfiado. Y entonces, digamos, puede tener una solidez emocional impresionante. Ok, la vida ya te pone suficientes cosas como para que tú, de alguna manera, tengas que construir esa solidez emocional. Te ves obligada ante la adversidad, ante el odio, ante la violencia, ante las circunstancias a crecer. Pero de ahí a que uno pues se deje latigar o se dé latigazos, no. No, pero eso es diferente. No, pero digamos, la venganza, el odio, la violencia, son todos elementos negativos. Sí, no, pero hay que distinguir. Pues yo en una conversación con el doctor Max Hernández aquí, le citaba el estudio de Émile Zola, Mis odios. Y este célebre autor francés dice, y lo confiesa, que todo lo que él ha podido ser y lo que ha sido y lo que ha logrado se debe a que ha odiado. Bien, el doctor Hernández me decía que hay que distinguir ahí el odio de un célebre escritor como este y el odio pues de un periodista o de un tipo indiferenciado, ¿no? Entonces hay también odios y odios. Bueno, es que entonces ahí... Lo único que hay que tener presente es que el odio, cuando se apodera de uno, es el rector total de la conducta. No dirige una parte de nuestro comportamiento, sino todo. ¿No? Es holístico en ese sentido el odio. Es que yo creo que nosotros no somos ni odio ni amor, somos una mezcla de cosas. Y regresamos a esa opción que usted citó, digamos, del texto de Santuk. Entonces, el ser humano escoge al final cuál va a ser el motor de tu acción. ¿No? Entonces no es que tú seas pleno amor ni que tampoco seas pleno odio. Claro que hay gente que representa un poco estos extremos, pero eso es raro. Pero por ejemplo, cristianamente la gente debiera odiar al diablo, debiera. ¿No es cierto? Porque odia el mal y la gente no odia al diablo, no odia. Además se resulta atractivo. En Perú, por ejemplo, tenemos reflejo de que acá lo perturbador resulta bastante atractivo en nuestra cultura popular nuestra. Entonces por eso digo yo, hay que distinguir en eso del odio, porque para mí el odio es una dimensión. ¿Cuál sería ahí la forma como ese escritor plantea el odio? Si por ejemplo uno podría decir, ¿no? Algo que cuando... No, uno puede odiar, como decía Hernández, la injusticia, el abuso, la corrupción. Es que eso yo también lo odio, usted no lo odia, a mí me molesta terriblemente
simplemente la injusticia, la Claro, incorrección. claro. Y Pero una siento un cosa es que la fastidio. moleste y otra cosa es que No, odie. pues, porque no es que estoy molesta en mi casa, sino estoy indignada. Ay, Lo que yo otra llamo cosa. una sana indignación. Claro. Entonces uno tiene que tratar que sea sana. Entonces uno se indigna ante las Claro, cosas que pasan, claro. pero luego me parece que es una cosa mucho más radical. ¿Y qué hace uno ante eso? Uno tiene ahí la posibilidad de construirse de dos formas. O tú haces que esa indignación la procesas y canalizas tu sensibilidad hacia otro lado y tratas de sacar algo constructivo, volverte como un porfiado, como estas cosas que las pegan y vuelven a regresar, y uno sigue luchándola, que eso es lo que yo creo que hay que tratar de hacer. Pero- y otra es agarrar y canalizar el odio como un mecanismo de vida o simplemente tirar la toalla. No, pero- Entonces yo creo que ahí son pero- distintas alternativas. Y son, Pero ¿quién Giselle, tiene odio? Giselle, no, ¿Quién pero tiene Giselle, por me odio uno? parece que, permítame, ¿no? Me parece que aquí hay que aclarar una cosa. Sí. Usted en ese sentido tiene una actitud de rechazo y de apartamiento del odio, ¿no? En el sentido cristiano de que hay que combatir el mal, algo así. Permítame, déjenme redondear mi idea, ¿no? Y creo que ahora toda la psicología moderna desde hace unos 80 años nos está enseñando que el odio es una manifestación de lo que se llama lo demoníaco y que tiene que ser incorporado. Nosotros no podemos vivir sin eso. Entonces, de querer sacar a este inquilino por considerarlo un inquilino indeseable, ¿no? Me parece que es un poco ingenuo, porque va a regresar siempre y entonces es una dimensión, digamos, de la existencia humana y tenemos que incorporarlo, porque si no lo incorporamos nos va a perturbar permanentemente y un día nos va a saltar por la espalda, ¿no? Es que yo no creo que es algo cristiano, o sea, digamos, no creo que, siempre me parece que usted se mueve un poco en los extremos. Creo que efectivamente, además, el aporte de psicoanálisis, de verdad, es decir, el aporte de psicoanálisis es descubrir el inconsciente, que no tengo la menor duda. Y ahí, por ejemplo, calaría muy bien lo que usted está diciendo. Entonces, creo que es reconocer que eso está en nosotros. Por eso le estoy diciendo, es lo natural. ¿Cómo puedo tener una posición cristiana si estoy diciendo que es lo natural? Lo que yo creo es que la reflexión... Entonces usted comienza la premisa, yo puedo odiar. Evidentemente. He odiado. Y la violencia es normal. He odiado. ¿No? Es decir, yo de chica le tiré el plato de agua caliente, de sopa caliente a mi hermano y lo quemé porque tenía más comida que yo. O sea, de chiquito yo quería comer más que él. Entonces yo le tiré el plato y le ejercí una violencia y lo quemé. Porque le habían dado más sopa que a mí. Ya. ¿No? O sea, evidentemente eso es natural. Claro. ¿No? Entonces, ¿cuál es la legalidad? Y mi madre nos separa de cuartos durante un tiempo hasta que crecemos para que comemos en distintos sitios, cosa que yo no agrega de nuevo a mi hermanito. Claro. ¿No? Entonces, ¿y cómo no va a ser natural? Con el tiempo, la educación te enseña que tú no puedes reaccionar así, que hay otros mecanismos, digamos, para recurrir, digamos, a resolver problemas. Entonces, a eso es lo que voy, no es que sea algo cristiano, que el odio está mal, sino que uno tiene que encontrar los mecanismos que no ejerzan más violencia. Lo que pasa es que a usted en el fondo la violencia le gusta. Porque la vez pasada me dijo que estaba a favor de la venganza, de la ley de Italión, entonces, y yo estoy en contra de que eso se manifieste. No, yo le socialmente. dije brevemente, A usted le gusta, usted quiere que uno apruebe. No, yo le dije brevemente y someto esto rapidísimamente porque ya se vence el tiempo a la consideración de los televidentes. Si a un televidente le quitan un ojo y luego le dicen esto de acá va a ser ventilada a la justicia, el que te quitó el ojo va a ser penado, 15 años de cárcel y todo esto podrá estar bien y podrá estar muy en regla, pero jamás va a satisfacer a quien le quitaron el ojo, que solo podrá ser satisfecho cuando le quiten el ojo al agresor, o sea, un ojo por otro ojo. No necesariamente. No, perdón, pero si a mí me estamos quitaran hablando el de- ojo de usted, eso es lo yo que usted solamente quiere. estaría tranquilo si le quitan el ojo al que me lo quitó, ¿no? Pero no necesariamente. ¿Pero no le parece eso Hagamos- más humano? Dígame, Me parece más natural. más natural. ¿no? Pero lo humano está de los dos lados. Y si a Yo usted creo le que hay quitan gente que el no... ojo. ¿No ve? Ya, de No. nuevo. Bueno, eso Para lo las sabe. personas que no quieran más bien pensar en que le van a quitar el ojo, sino que las personas que quieran pensar en que tenemos que construir un país Sí. donde haya menos, no quitas de ojos, sino estas cosas que vemos acá, que como la legalidad no funciona, amarran al ladrón, lo calatean y lo ponen en un poste y le dan de alma, ¿no? En todos los barrios que vemos constantemente todos los días. Creo que hay que invitarlos, para los que están en contra de la ley de Italión, a que vayan a un evento de conferencias que vamos a hacer en Petroperú todos ya. los martes de febrero, Muy bien. que se llama Desafíos, digamos, para, digamos, ante la crisis del país, buscar justamente alternativas ante la violencia, ante el autoritarismo, cómo enfocar el nuevo libre mercado a partir de una política más social, pero sin renunciar a él, cómo se debe implantar conceptos éticos en el país. Ya. Porque en realidad usted aquí y yo tenemos una responsabilidad social. Así es, muchísimas gracias porque ahora sí me dicen que ya se venció el tiempo. Nuestro más cordial agradecimiento a la Gracias a filósofa usted. Giselle Velarde y con usted será hasta el programa siguiente. Ya nos estamos No. pasando.